Chava Chalón, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Por acá estamos pasando una ola de calor tremenda, pero eso no nos impide el hacer la voluntad del Eterno. Porque para hacer la voluntad del Eterno se necesita voluntad. Solamente eso, voluntad, el corazón. Y nada puede impedir que hagamos nuestro deber y cumplamos con nuestra responsabilidad de sentarnos a la mesa con nuestro Padre, nuestro Creador, aquel que nos dio la vida, aquel que nos formó de una manera increíble, con propósito, con un propósito para esta vida. En este comienzo de Shabbat quiero compartirles una pequeña porción de la palabra. Mañana culminamos este día apartado, terminando la parashá número 18, que se llama Mispatim, significa estatutos. Ya saben que el video va a ser breve, pero debemos de prestar mucha atención y debemos de permitir que la palabra penetre lo más profundo para que produzca un fruto, produzca una acción en cada uno de nosotros y nuestro Creador esté contento al ver nuestra reacción y recibamos su bendición, ¿verdad? Quiero compartirles el Salmo 62. Algo que me gusta mucho de David, antes de ir a un pequeño versículo de la parashá, algo que me gusta mucho de David es que él, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de los problemas, a pesar de que muchas veces le perseguían sus enemigos para querer destruirlo, por envidia y por diferentes motivos, él siempre se apoyaba en Dios, en Yahweh su creador, el Elohim de Israel. Él siempre tenía su confianza puesta ahí. Y acá lo podemos ver en el Salmo 62, dice: mi alma espera en silencio solamente a Elohim, mi salvación viene de él. Solamente Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, no seré movido mucho, no seré movido. El alma está aquí, el alma está aquí. Ahí está atesorado nuestros pensamientos, está atesorado todo. Y esto es lo que maneja nuestra acción, lo que nosotros vayamos a hacer. Y aquí vemos que David está confiado, esperando que Dios actúe. ¿Tú estás esperando que Dios actúe? ¿Estás confiando plenamente en Él? ¿O querés tú hacer algo? ¿Querés hacer justicia? ¿Querés tú solucionar? ¿O estás confiado como David, que espera en silencio solamente en Elohim, porque su salvación viene de Elohim? ¿Quién puede resolver el problema? ¿Quién puede hacer lo imposible? Es Dios. Pero siempre recordemos que se activa el poder de Dios por medio de nuestra confianza y obediencia a Dios. Porque la fe es eso. La fe es inteligente, la fe piensa. La fe es confianza. Es creo en cada una de las palabras que están escritas de Dios. Las creo. Y por lo tanto, las llevo a la práctica. Y eso hace mover la mano de Dios. Eso hace que Dios sea la salvación y la roca para David, su fortaleza. No seré movido mucho, porque por si no sabías, tenemos enemigos. Tenemos enemigos internos y tenemos enemigos externos, que muchos tienen apariencia de amigos y otros no los conocemos, pero ahí andan, que están buscando movernos. ¿Movernos de qué? Movernos de nuestro propósito, movernos de nuestro estilo de vida. Y que nosotros pasemos a ser uno más del montón, uno más que se deja llevar por la corriente, uno más que sigue a la mayoría. Querían que David sea movido, pero David estaba tranquilo, confiado en el Eterno. Y dice en el versículo 4, ellos tomaron consejo para poner como nada mi honor. Yo corrí sediento. Bendicen con sus bocas, pero con sus corazones maldicen, dice David.
Mi alma espera en silencio solamente a Elohim, porque mi paciente esperanza viene de Él. Solamente Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, no seré movido. Versículo 8. Confíen en Él ustedes, congregación del pueblo, derramen sus corazones delante de Él. Y esta es una buena oportunidad para derramar nuestro corazón a Él. Porque por eso nos está regalando la oportunidad de poder entrar en este día de descanso, donde al fin podemos descansar y renovar nuestras fuerzas de la semana atareada y trabajosa, y podemos ser renovados descansando, pero por sobre todo dedicándonos por completo en este día a estar con la palabra de Dios que nutre nuestra alma, nos direcciona, nos acerca al Eterno, nos da sabiduría, inteligencia, nos conforta y nos aumenta la emuná, la fe. Dice David, confíen en Él ustedes, congregación del pueblo. Y dice en el 9, la gente ordinaria es vana y gente importante es farsante. Es decir, la gente ordinaria, y perdón la expresión, pero así está escrito en el Sefer Kodesh, la gente ordinaria es aquellas personas que piensan solamente en lo terrenal. Trabajar, comprar, hacer esto, hacer lo otro, salir a pasear, todo terrenal, porque estamos acostumbrados a lo terrenal, a lo palpable, a movernos acá, a la chiquita. Entonces eso nos hace personas ordinarias, que piensan en lo terrenal únicamente. No ponen sus miradas en las cosas eternas, no ponen sus miradas de que, si se me termina la vida, ¿qué va a ser de mi alma? ¿Habrá un más allá? ¿Existirá Dios o no existirá? No se ponen a pensar, no se ponen a calcular, no se ponen a meditar, no toman en cuenta las palabras del Eterno. Eso los hace gente ordinaria. Y dice que la gente importante es farsante. Es farsante. Si los ponen en una balanza, engañoso, juntos son iguales, formados de vanidad. Y dice, no pongas tu confianza en la extorsión, no pongas la lujuria en el robo, aunque la riqueza aumente. No pongas tu confianza en la extorsión. Y tiene que ver con los mandamientos de Dios, porque la para allá esta que estamos terminando, que mañana vamos a terminar, nos habla sobre los estatutos, nos habla sobre los mandamientos de Dios. Y recordemos que una y otra vez está diciendo el Eterno que esos mandamientos mantienen un orden en la vida de uno, en el hogar, en la familia, en la tierra, mantienen un orden. Y está la bendición de Dios en el orden. Donde hay orden hay bendición, hay paz, hay salud, hay alegría, hay herramientas, hay solución. Pero donde no hay ley, donde no hay mandamiento, donde no hay estatuto, no hay orden. Y por lo tanto abunda el conflicto, la división, el caos, los malos pensamientos. Y nos está diciendo, no pongas tu confianza en la extorsión, no pongas la lujuria en el robo, tu excitación, tus deseos, ¿verdad?, en el robo. No pongas esos deseos ahí. No, es que mis amigos, se compran nada y mis amigos hacen lo que quieren, mis amigos esto, lo otro, viven en la calle, venden la bolsita, ¿verdad?, con blanca y en un ratito hacen dinero. La fácil, pero la fácil hace pagar caro. No pongas la lujuria en el robo, en el engaño, en la mentira, en el fraude, en la extorsión. No pongas el corazón en ellas, aunque la riqueza aumente. Pero mirá, se visten con las mejores marcas, pasa la policía por el frente y ni siquiera van a golpearle la casa. Mirá cómo progresan. Mirá qué vida fácil y abundante. Dice la palabra de Dios, que el que siembra para la carne, para la chiquita, para la fácil, para la vanidad,
sin mirar de que hay un Dios allá arriba, que un día estaremos delante de Él. Aquel que siembra para su carne dice que va a cosechar muerte, destrucción, dolor. Mejor sembrar para el espíritu, para el alma. Y el Shabbat es para eso, para sembrar para el alma. Y fortalecernos y aprender para enfrentar la semana, si Dios nos permite, esta semana que vamos a comenzar dentro de poco. Entonces no pongas el corazón en ellas. Elohim ha hablado una vez, yo lo he oído, estas dos cosas. De Elohim es el poder y también la misericordia. El poder no lo tiene el ser humano, no lo tiene el presidente, el poder lo tiene Dios. ¿El poder para qué? El poder para enseñarnos y transformarnos. Y también tiene la misericordia. Así que aprovechemos el poder que Él tiene para enseñarnos a vivir una nueva vida. No, que está todo perdido, ya no se puede, no se puede arreglar, ya está. De Dios es el poder, sí se puede, tan solo como comencé el video diciendo hay que tener voluntad, hay que querer. Y también pertenece a la mano de Dios, al poder de Dios, la misericordia. Y la misericordia no es para vivir como querramos. La misericordia es para ponernos a cuentas con Dios y dejarnos enseñar y moldearnos por Él. Y se da la mano con la parashá número 18, estatutos, en el libro de Éxodo 21 al capítulo 24. Y se da la mano, que es eso lo que quiero mencionar para no hacerlo tan largo el video. Se da la mano también con el libro de Marcos, que miren lo que nos dice Marcos, para aquellos que piensan de que el sacrificio del Señor en el madero permite que nosotros vivamos como querramos y que ya no respetemos los mandamientos, ni las leyes, ni los estatutos de Elohim, el creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible. Miren, o mejor dicho, escuchemos lo que dice el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 15 hasta el 22. Nada hay externo que haga más pecador al ser humano, pero lo que sale del corazón de cada uno es lo que contamina al ser humano en su relación con Dios y con su prójimo. Y los mandamientos de Dios, los estatutos, toda esta parashá preciosa que nos enseña, nos muestra que por cada mandamiento, cada ley, cada palabra de Dios, nos hace estar bien con Dios y nos hace estar bien con el prójimo. Pero ¿cómo podemos estar bien con Dios y con el prójimo? Poniendo por obra los mandamientos y los estatutos y las leyes de Dios. Como por ejemplo, no matar, no robar, no asesinar, no dar falso testimonio, guardar Shabbat, etcétera, etcétera. Y continúa diciendo, si tienes oídos, oigan lo que la palabra de Dios dice, porque de dentro del corazón de los seres humanos salen los malos pensamientos, las morbosidades, las fornicaciones, los adulterios, los odios que conducen al homicidio, las intenciones de robar, las avaricias, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, el difamar al prójimo, el creerse más que los demás, las necesidades de resistir a la verdad. Y estamos en un tiempo donde la sociedad y la misma pueblo de Dios se resiste en obedecer la verdad, los mandamientos y estatutos de su propio creador. Todas estas maldades del corazón del ser humano salen y confirman la perversidad del ser humano. El libro de Marcos se lo recomiendo, el capítulo 7, leerlo desde el versículo 1 hasta el 22, porque resulta que los doctores de la ley le preguntan al maestro, a nuestro maestro, al Mesías, le preguntan, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué no respetan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no hacen conforme a ellos?
Porque claro, los doctores de la ley vieron que los discípulos estaban comiendo con el maestro y no se habían lavado las manos. Entonces Yeshua le responde, no diciéndole, ay mi amigo, ay querido, ay doctor, ay maestro. No, si ustedes ven ahí le dice hipócritas. ¿Por qué les dice eso? Tan fuerte, ¿verdad? Tan fuerte, tan chocante. Habrán quizá abierto los ojos tan grandes de cómo le va a hablar así a los maestros de la ley, a los doctores de la ley. Pero resulta que Dios es todopoderoso y ve más allá del rostro. Lee las intenciones de qué hay acá adentro, qué emana, qué piensa, cuál es su deseo, cuál es su visión, a qué le pone empeño en la vida. Y el maestro, lo que veía en ello, es que ponían más empeño en estar estipulando leyes, doctrinas, rituales, como el lavamiento de la jarra, los vasos, las manos. Meter todo el tiempo en eso y haciendo a un lado las leyes y los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. Que los mandamientos y los estatutos de Dios eran los que iban a traer el shalom al hogar, a la familia, al barrio, a la sociedad. Era lo que iba a traer una buena economía, era lo que iba a traer salud, era lo que iba a traer la bendición de Dios a la tierra. Pero los doctores de la ley hacían a un lado los mandamientos y los estatutos de Elohim para estar estipulando estos rituales que ellos mismos habían inventado. Y no quiere decir que esté mal que nosotros seamos limpios, que nosotros nos lavemos las manos antes de comer. No quiere decir que Dios se opone a eso, al contrario. En la nueva Jerusalén que ha de descender a esta tierra, va a ser tan ordenada y tan bonita, no va a haber nada de mugre. Nosotros tenemos que ser limpios y ordenados. Porque eso habla también bien de uno, ¿verdad? Pero lo que se estaba enfocando nuestro Mesías es que no podemos hacer a un lado los mandamientos de Dios, hacerlos a un lado los estatutos de Dios, las leyes de Dios y pretender que nos vaya bien en la vida. No podemos hacer a un lado lo que Dios dice y estar haciendo lo que a nosotros nos parece y querer que nos vaya bien y que esté la bendición de Dios en nuestra vida. Por eso le respondió así de esa manera a nuestro Mesías, diciéndole, hipócritas, hacen que la ley de Dios no tenga poder ni efecto en el corazón del ser humano. No permiten que la gente escuche la ley de Dios para que ellos puedan mejorar sus caminos, obtener una guía y solución para sus vidas y su familia. Están impidiendo que corra la bendición de Yahweh. Y entonces, luego se va con sus discípulos y los discípulos le preguntan qué bien fue lo que quiso decir o enseñar. Y el Señor les dice que ustedes también tienen la mente entenebrecida, no entienden y no comprenden, que nos tenemos que enfocar en los mandamientos, en las leyes de Dios, en lo que piensa Dios y llevarlo a la práctica. Porque el comer con las manos sucias, el no lavar la jarra, no nos va a hacer más pecador de lo que somos. Porque ya de por sí el ser humano es un pecador. Y pecador significa desobediente, que camina sin ley, que camina sin estatutos, que no tiene parámetros, que se lleva al mundo por delante y al prójimo por delante y a Dios por delante. Le dice, de dentro del corazón del ser humano salen los malos pensamientos, las morbosidades, las fornicaciones, los adulterios, los odios que conducen al homicidio. Por eso el mundo está como está cabeza para abajo. En vez de estar fluyendo, ¿verdad? Toda la provisión y bendición de Dios sobre la tierra, cuando Él, este mundo lo hizo tan precioso, tan todo ordenado. Hoy en día estamos contaminando el mar, las playas, los ríos, contaminando la comida, todo lo que toca al ser humano lo disturbia, lo ensucia, lo pone de cabeza para abajo.
Pero nosotros, tú del otro lado, tienes que levantarte por medio de esta palabra en romper con esas tradiciones y con ese sistema que es adversario al propósito de Dios. Y que podamos heredar esas promesas, que podamos heredar esa vida eterna y que podamos el tiempo que nos queda de vida en esta tierra, poder disfrutar y poder contemplar y poder ver los milagros y la mano de Dios moverse en nuestra vida y a nuestro alrededor. Depende de ti, depende de mí. Entonces, todas estas maldades del corazón del ser humano salen y confirman la perversidad del ser humano. Pero está en nosotros de levantarnos y destruir toda esa perversidad dentro de nosotros. Y dice el libro de Proverbios, ¿cómo limpiará el joven? Y no solo el joven, sino también el que no es joven. ¿Cómo limpiará su camino? ¿Cómo limpiará su vida? Y la limpiamos por medio de la palabra de Dios, poniendo en práctica cada estatuto, cada mandamiento, cada ley de Dios, que desata una bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia. El que mataba, que ya no asesine más. El que robaba, que no robe más. El que mentía, que no mienta más. El que era un boca sucia, ya ahora que tenga un buen hablar. Porque ese sacrificio en el madero no es un permiso para pisotear ese sacrificio, sino que es una oportunidad para nosotros agarrarnos de la mano de Dios, porque nos demostró todo su amor, ¿verdad? Nos demostró su amor, entregó cada gotita de sangre por cada uno de nosotros, mientras Él estaba sufriendo todo eso siendo una persona inocente. Yo siempre me imagino que Él estaba pensando en mí, estaba pensando en ti, y eso tiene que conmovernos, nos tiene que enamorar. Y encima pisó esta tierra y anduvo en medio de esa generación enseñando cómo es que se vive, enseñando cómo es que se lleva la vida, un hogar adelante. Entonces eso nos tiene que motivar y enamorarnos de agarrarnos de su mano y dejarnos que Él nos enseñe y que practiquemos los mandamientos y estatutos como esta para allá número 18. Recordemos también, y ya termino porque voy 22 minutos y no quiero agobiarlos. Recordemos que en Éxodo capítulo 23, versículo 20 dice: yo estoy enviando mi malaj delante de ti para guardarte en el camino y que te traiga al lugar que yo he preparado. Presta atención a Él, escucha lo que Él dice y no te rebeles contra Él, porque Él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en Él. Pero si tú escuchas lo que Él dice, y antes de este versículo nos está nombrando cada estatuto que nosotros tenemos que poner por obra, dice que nosotros al cumplir esos estatutos por amor a Él, dice que hay bendición. Dice: va a bendecir nuestra comida y nuestra agua. Yo quitaré la enfermedad entre ustedes. En tu tierra las mujeres no abortarán ni serán estériles y vivirás el lapso completo de tu vida. No podemos ver a nuestro alrededor también cómo es impresionante cómo las mujeres no pueden quedar embarazadas y cómo espontáneamente abortan a los bebés, porque hay un grado de desobediencia, hay un grado de desconocer a Dios y su palabra, que eso hace moverse una serie de males en la sociedad y en uno mismo, a tal punto que también hay enfermedad, como por ejemplo que abortan o hay estériles. Pero acá hay una promesa para aquel que se esfuerza en poner por obra las palabras, los consejos de Adonai, los estatutos. Hay una promesa de que no van a abortar ni van a haber mujeres estériles. A mí también me costó, en lo personal, quedar embarazada. Hoy por hoy tengo 3 preciosos hijos, pero cuando recién me casé con mi esposo, teníamos problemas para quedar. Y
No conocíamos de Dios todavía porque esto pasó hace muchísimos años para atrás. Y cuando empezamos a caminar con Dios y a meternos de lleno en su palabra, y aún nos falta mucho por aprender, empezamos a confiar y a creer en cada palabra y a ponerla por obra, y veíamos un efecto, veíamos que había una consecuencia, una recompensa, que había una explosión buena a favor. Así como también cuando actuamos mal, hay una consecuencia mala, porque así está establecido el mundo entero. Por más que nosotros sepamos o no sepamos, lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Y si sembramos para la carne, vamos a heredar corrupción, dolor, enfermedad, destrucción, un montón de males. Pero si sembramos para el Espíritu, estamos sembrando para la vida eterna. Y eso a Dios le agrada, porque le demuestra que tú confías en Él y que tú te tomás de su mano y te dejas guiar por Él. ¿Y cómo actúa un padre? Un padre cuida, un padre provee, un padre consuela, un padre levanta, un padre hace lo que sea. Entonces dice: yo enviaré terror de mí delante de ti, echando a confusión todas las naciones donde entres, y yo haré que tus enemigos te vuelvan las espaldas, que tus enemigos se vayan corriendo. Pero si nosotros ponemos los estatutos y los mandamientos de Dios por obra, llevándolo a cabo nuestro estilo de vida, el querer es poder, y el poder desata bendición. Sé que está pasando muchos males en la tierra, pero también dice Dios que el ser humano puede quitarnos la vida, puede quitarnos, destruir el cuerpo, ¿verdad? Nuestro envase. Pero el alma no tiene poder para destruirla, solamente Adonai. Entonces sembremos para el Espíritu, para que nuestra alma pueda vivir por la eternidad y poder disfrutar de esa tierra prometida. Pero también disfrutar el tiempo que nos quede en esta tierra. Así que tengan un shalom, un Shabbat de shalom, un Shabbat de reflexión, un Shabbat donde se levanten con fe, con confianza y digan: hasta acá, vamos a empezar de nuevo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo como Elohim manda. Y que hagamos crecer, en vez del mal y la oscuridad en la tierra, hagamos crecer la luz sobre la tierra. Bendiciones.